Muy buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana vamos a compartir Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando leemos la Biblia, muchos mensajes de la Biblia hablan el mensaje de la muerte. Génesis capítulo 3, cuando Adán se alejó de Dios, comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal. Adán no podía tener más comunión con Dios porque el espíritu de Adán estaba muerto. Es decir, que el corazón de Adán estaba contaminado y por el pecado. Desde aquel momento, el pecado comenzó a trabajar en el corazón de todos los hombres. La Biblia explica muy claramente el estado de muerte en la vida espiritual de los hombres. Un momento podemos pensar la creación del hombre. El hombre está formado por el espíritu, el alma y la carne. ¿Qué es lo que sucede cuando el espíritu del hombre está muerto y delante de Dios? Porque anteriormente el espíritu del hombre estaba dirigiendo el alma y la carne, pero por lo que el espíritu del hombre está muerto, la gente comenzó a vivir por sus pensamientos y por los deseos de la carne. ¿En qué versículo está escrito? Podemos buscar Efesios capítulo 2, el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este versículo explica que todos los hombres que están muertos delante de Dios, estando bajo el dominio del pecado, todos los hombres están muertos espiritualmente. Entonces, cuando el pecado entró al mundo, significa que todo el hombre está muerto espiritualmente. El espíritu del hombre no estaba activo, no tenía comunión con Dios. Desde aquel momento, la gente comenzó a vivir por los pensamientos y por los deseos de la carne. Un momento podemos pensar que ¿qué función tiene la carne? La carne tiene una función que necesita vestirse, necesita comer, necesita descansar. Nosotros tenemos mucho deseo de la carne. El deseo de la carne es muy complicado y delicado, porque si uno tiene calor, no puede aguantar. Si uno tiene frío, tampoco puede aguantar. Si tiene sed, tendrá que tomar. Si tiene hambre, tendrá que comer. Así que cuando la gente vive en este mundo, básicamente es necesario como servir a nuestra carne. Así que mucha gente que estudia y trabaja, ellos están preparando el servicio de nuestra carne. Pero nuestra vida no solamente servir los deseos de la carne. Si es así, nuestro corazón no estará feliz, tendrá un corazón muy vacío. No es que la gente vive por los deseos de la carne, sino que vive con el corazón de Dios. En ese momento la gente puede estar feliz. Pero ¿qué es lo que sucede? La carne que está muy relacionada con el pecado, la gente no puede controlarse cuando surgen los deseos de la carne. Siguiente, podemos pensar la función del alma. El alma tiene una función de pensar. Entonces, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros emocionamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros conocemos, el conocimiento, la emoción, la inteligencia, la sabiduría, el pensamiento, todos son la función del alma. Pero
la función del Espíritu es muy diferente porque únicamente Dios creó el Espíritu al hombre, el Espíritu que Dios no permitió a los animales. El Espíritu tiene una función, cómo puede tener comunión con Dios. Así que únicamente Dios creó al hombre el Espíritu. Desde ese momento la gente comenzó a tener comunión con Dios. Si uno puede tener comunión con Dios, el corazón de Dios corre en el corazón del hombre, el corazón del hombre fluye en el corazón de Dios. En ese momento la gente puede estar feliz. Una familia normal, se encuentran el padre, la madre y los hijos. Ustedes saben que ¿quién es el líder de la familia? Por supuesto, el padre. El padre es el líder de la familia, porque el padre trabaja, sustenta a la familia. Pero si el caso que el padre muere, ¿quién podrá dirigir la familia? Sí, claro, la madre. La madre comienza a guiar la familia. De la misma manera, anteriormente el Espíritu estaba dirigiendo, guiando nuestra alma y nuestra carne, estaba controlado bajo el espíritu del hombre, nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestros deseos de la carne. Todos estos estaban bajo el control del espíritu del hombre. Dios estaba dirigiendo la vida de todos nosotros. Pero por lo que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que sucedió? El espíritu del hombre estaba muerto. Dios no podía comunicar más con Adán. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 5, el versículo 12, está escrito muy claramente, como está escrito: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia explica que nosotros estamos muertos ante los ojos de Dios. Significa que el espíritu del hombre está apagado, está muerto. Desde aquel momento, el pecado comenzó a dominar en la vida de todos los hombres. La gente comenzó a vivir por los pensamientos y por los deseos de la carne. Esto es el estado de la muerte. En otro capítulo de la Biblia, Romanos capítulo 3, a partir del versículo 9, está escrito muy claramente el estado de la muerte. ¿Cómo está escrito? Romanos capítulo 3, el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 9 sentencia muy claramente que todos los hombres están bajo el dominio del pecado. Es un estado de la muerte. Y luego, a partir del versículo 10 hasta el versículo 18, explica el estado de un hombre muerto delante del Señor. Si una persona está muerta, ¿qué podemos pensar? Un hombre muerto, ¿qué podría hacer? No puede hacer nada. Por eso, un hombre que está muerto espiritualmente, Dios piensa que ya uno está alejado de Dios por el pecado, por lo que está bajo el dominio del pecado. No hay justo ni aun uno. Es el estado de la muerte bajo el dominio del pecado. Además, sigue explicando: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si uno tiene el pecado en el corazón, Dios considera que
no tiene la vida del Señor, está muerto espiritualmente, no pude escuchar la palabra de Dios, ni pude entender el mensaje de Dios, significa que estamos en el estado tan miserable ante los ojos de Dios. El versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este versículo está escrito que no mora el bien, el bien no está en nosotros. Así que cuando Adán se alejó de Dios, el espíritu del hombre estaba muerto por el pecado, la muerte. Aquella muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿en qué estado nosotros nacimos en este mundo? En el estado de la muerte, es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos a Dios? Si nosotros ya entendemos que espiritualmente estamos muertos, no podremos hacer nada delante de Dios. Si yo estuviera muerto, ¿qué podría hacer delante de Dios? Cada uno podría pensar delante de Dios. Si yo estuviera muerto, ¿qué podría hacer? ¿Yo podré hacer algo? No puedo hacer si yo estuviera muerto. Si yo estuviera muerto, no podré hacer nada ante los ojos de Dios porque soy una persona tan miserable ante los ojos de Dios. Para un hombre muerto, exclusivamente necesita la vida. Entonces, un momento, yo quisiera contar una historia pasada de mi vida. Cuando yo era misionero de Uruguay, mis 2 hijos vivían conmigo. Pero un tiempo cerca de la fecha de Navidad, mi esposa, mi hijo mayor Abel y yo, nosotros fuimos a un shopping mall llamado Puntas Carretas. Un shopping muy grande, como el tipo de Metromall de Panamá, pero lleno de la gente cerca de la Navidad, porque muchos deseaban comprar algún obsequio, algún regalo, pero yo estaba muy preocupado porque donde se encontraba la multitud, yo tuve que atender a mi hijo Abel, al mismo tiempo y mi esposa. Normalmente la mujer le gusta entrar en la tienda de ropas, ¿no es así? Mi esposa entró en una tienda y luego entró en otra tienda. Yo tenía que atender a mi esposa donde está. En otra parte, yo tenía que atender a mi hijo Abel, porque a mi hijo Abel le gustaba estar en el área de juegos. Entonces, un ojo miraba a mi esposa, otro ojo miraba a mi hijo Abel, así que parecía que aquel momento yo fui un animal camaleón, así un ojo ahí, otro ojo en otro lado. Pero no mucho tiempo después, yo vi a mi hijo Abel. Mi hijo estaba muy preocupado porque cuando se concentraba en los juegos, no se daba cuenta que dónde estaban sus padres. Pero cuando dio una vuelta, la madre no estaba, tampoco el padre. Mi hijo no estaba más interesado en los juegos. Mi hijo estaba preocupado, estaba mirando. Se puso tan triste, comenzó a llorar. Papá, ¿dónde está papá? Mi hijo comenzó a llorar. Pero mi hijo era muy chiquitito delante de la multitud. Mi hijo no sabía dónde estaba el papá, dónde estaba la mamá. Pero yo estaba sobre una escalera, un lugar alto. Yo estaba mirando a mi esposa y a mi hijo. Un momento yo le dejé. Mi hijo estaba llorando, no sabía cómo podía acercarse al padre.
Al contrario, el padre le miraba muy bien en ese momento. ¿De qué manera mi hijo y yo podemos encontrarnos? Mi hijo podría acercarse a mí, podría buscarme fácilmente. No puede, porque mi hijo no sabe dónde está el padre, pero el padre sabe dónde está su hijo. Entonces, yo tuve que acercarme a mi hijo. Silenciosamente me acerqué a mi hijo y luego, cuando yo toqué la espalda de mi hijo Abel, mi hijo dio una vuelta al momento, me abrazó. Además, desapareció su llanto y estaba muy alegre, mi hijo estaba muy contento. Pero ¿qué es lo que sucedió? Mi hijo agarró mi mano, no quería soltarla más, porque mucho más que los juegos, lo más importante es estar con el Padre. Yo recuerdo esa historia. Entonces, cuando leemos Génesis capítulo 3, podemos volver a pensar la pérdida de Dios en la vida de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva estaban avergonzados, tenían mucho miedo, no sabían cómo hacer. Pero Dios deseaba acercarse a la vida de Adán. Primeramente, Dios tuvo la gran misericordia, se acercó a Adán, le preguntó, ¿dónde estás tú? Dios le preguntó. Adán tenía mucho miedo y delante de Dios. Podemos ver que ¿quién estaba abierto? Dios estaba abierto delante de Adán. Aunque Adán tenía mucho miedo, estaba cerrado su corazón delante de Dios por causa del pecado. Podemos ver que Dios se acercó a Adán para darle la libertad, para solucionar el pecado que él tenía. Por eso cuando vemos Génesis y capítulo 3, podemos ver que cómo Dios comenzó a trabajar en la vida de Adán. Cuando mi hijo perdió a su padre, después de encontrarlo, no quería apartarse más, agarrando la mano muy fuerte, siempre estaba con el padre. De la misma manera, Adán estaba perdido delante de Dios. Dios se preocupó en gran manera, pero Adán no sabía qué es lo que dirige el corazón y el pensamiento de él. Por la gracia del Señor, Dios tenía una sabiduría. ¿De qué manera puede solucionar el pecado que estaba en el corazón de Adán? Adán y Eva, después de haber cometido el pecado, ellos deseaban solucionar sus vergüenzas y sus problemas. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos cosieron hojas de higueras. Con estos deseaban cubrir sus vergüenzas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Porque cuando ellos salieron de la casa, sus ropas se rompían bajo el sol. Volvieron a coser hojas de higueras. Repetía varias veces. No sabemos que cuántas veces más Adán y Eva cosieron hojas de higueras. Pero ellos por fin se dieron cuenta que por sus propias obras, por sus buenas decisiones, ellos no podían solucionar la vergüenza y delante de Dios. Ellos estaban muy preocupados, angustiados, no sabían cómo hacer. Ellos estaban condenados de los pecados cometidos, no tenían más risa, no tenían más alegría, no tenían más esperanza en ellos. Ellos comenzaron a llorar. Ellos estaban llorando profundamente. Ellos se dieron cuenta por qué nosotros fuimos desobedientes
delante de Dios. ¿Por qué comimos el fruto de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué no seguimos a la palabra de Dios sino por nuestro pensamiento? Satanás trabaja por el pensamiento. Dios trabaja por la palabra de Dios. Adán y Eva pudieron entender muy bien el error de ellos. El error de ellos era que ellos tiraron la palabra de Dios, siguieron por sus pensamientos. Después de haber cometido el pecado, ellos no tenían más libertad, estaban condenados. Podemos ver que Adán y Eva, con el corazón quebrantado, no tenían ninguna salida cómo hacer. En este estado, el estado de la muerte, exclusivamente necesitaba la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, la obra de Dios. Cuando se acabaron sus obras, Dios usó su misericordia. Dios se acercó a Adán y Eva. Adán y Eva estaban llorando. Ellos no sabían cómo solucionar sus vergüenzas. Dios se acercó a ellos. Dios preparó túnicas de pieles. Jehová Dios preparó túnicas de pieles para vestirlos. En aquel momento, Adán y Eva recibieron un nuevo regalo, túnicas de pieles. Las pieles no se rompían bajo el sol. Adán y Eva recibieron aquel regalo. No solamente recibieron una ropa, túnica de pieles, sino que ellos pudieron sentir el amor de Dios. Además, ellos entendieron que Dios estaba abierto delante de ellos. Podemos comparar la diferencia entre hojas de higuera y túnicas de pieles. Ahora, nosotros podemos pensar nuevamente. Si alguien desea ver el cambio verdadero, si alguien quiere estar libre de todo el pecado, Dios le enseñará el estado nuestro y delante de Dios. ¿Quién somos nosotros? Estamos muertos delante de Dios. Entonces, si yo fuera una persona muerta, se acabaría mi obra y mi decisión. Entonces, solo Cristo trabajará en mí. Es cierto, ¿no? Entonces, si una persona pudiera reflejarse a sí mismo el estado muerto delante de Dios, podrá reconocer delante de Dios: Señor, soy un hombre miserable. Señor, yo necesito su gracia. Pero ¿de qué manera puedo acercarme a Dios? La Biblia explica muy claramente los personajes de la Biblia quienes recibieron el perdón de los pecados. San Lucas capítulo 18, un publicano subió a orar al Señor en el monte. ¿Qué es lo que él dijo? Él estaba muy condenado de sus pecados cometidos. No puso a alzar sus ojos al cielo. Se golpeaba su pecho diciendo que Dios se propició a mi pecador. Confesó su estado espiritual delante de Dios. Significa que, Señor, yo no puedo hacer nada delante de Dios. Estoy condenado de mi pecado cometido. No tengo más esperanza. Aquel publicano estaba en el estado de la muerte. Se conmovió el corazón de Dios. Cuando terminó de orar, descendió del monte. Aquel publicano recibió la gran esperanza, recibió la salvación de la vida. ¿Para quién Jesucristo vino al mundo? Jesucristo no vino para los sanos, sino para los enfermos y los pecadores al arrepentimiento. ¿En qué momento, Señor Jesucristo, se acercó a Adán y Eva? Para que Adán y Eva se arrepintieran delante de Dios para recibir una nueva vida de nuestro Dios. Entonces, es muy importante el estado espiritual delante de Dios. Todo el hombre nacieron en pecado. Por cuanto
el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacimos en pecado, nuestro corazón, nuestro espíritu estaba alejado de Dios, estaba desconectado de Dios. Somos los hombres miserables, exclusivamente necesitamos la gracia, la obra de Dios. Una vez más, nosotros podemos pensar juntos. Si yo fuera una persona muerta, se acabaría mi obra y mi decisión. Entonces, solo Cristo trabajará en mí. Cada uno podría pensar delante de este mensaje. Cada uno, ¿quién es delante del Señor? Si cada uno podría pensar en esto, Señor, soy un hombre miserable, soy un hombre débil, yo no puedo acercarme a Dios, exclusivamente necesita su gracia y su misericordia. Cuando uno piensa en esto, Dios trabajará en la vida de nosotros. Las aguas descienden, corren desde arriba para abajo. La gracia de Dios desciende desde arriba para abajo. Si uno está disponible el corazón para poder recibir la obra de Dios, Dios no se olvidará nuestras almas tan miserables. Dios usará en la vida de nosotros. Bueno, hoy nosotros compartimos el mensaje del estado y de la muerte con un tema. Si yo estuviera muerto, ¿qué podría hacer? Si uno considera en esto, realmente podría atender su espíritu delante de Dios, realmente podría recibir la bendición de su espíritu delante de Dios. Que tenga un buen día. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.